22, 23. Necesitamos entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos el amor, dice Gálatas 5:22, el gozo, necesitamos para ser un buen consejero efectivo, necesitamos amor, gozo, paz, paciencia, ¿qué más decía ahí? Benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Estos son rasgos para un consejero efectivo. Entonces, de ahora en adelante, tú te vas a mover en la consejería que manejes, en la forma como lo hagas, con amor, con gozo, con paz. Vas a tener paciencia, vas a pedirle al Señor que te revele qué significa ser benigno, ser bueno, y la bondad y la fe y la mansedumbre y la templanza. Son características de un buen cristiano, pero son características de un consejero eficaz. ¿Qué más le vamos a pedir al Señor? En el 5:26 dice, no sean vanagloriosos, creadores de problemas ni envidiosos. Entonces, vamos a ser como consejeros muy efectivos y no vamos a buscar problemas. Cuando escuchemos a alguien, cuando alguien necesite una palabra de ánimo, no vamos a buscar problemas, ni vamos a ser envidiosos, ni vamos a ser, ¿qué dice ahí? Vanagloriosos. Entonces ustedes después del 7 de noviembre, no, yo ya hice un curso de introducción a la consejería y ahora soy el consejero principal de la iglesia, soy el consejero de jóvenes, soy el consejero de adultos, soy el consejero y se le va a subir el ego. No podemos ser eso. Y también en el 24 dice, ¿cómo vamos a hacer? Como Jesús. ¿Cómo vas a ser tú como consejero? Como Jesús. Dice ahí, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Como consejeros eficaces no vamos a ser pecadores, vamos a ser como Jesús. Vamos a dar un consejo oportuno, pero nuestra vida va a reflejar a Cristo. Y por último, en Gálatas 5:25 dice que debemos ser, ¿qué? Guiados por el Espíritu de Dios. Un consejero efectivo debe ser guiado por el Espíritu de Dios. La guianza de Dios debe estar sobre tu vida. Así que son rasgos de un buen consejero, de un consejero efectivo. Gálatas 5 del 22 al 26. Voy a hacer una oración por ustedes y empezamos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy muchas gracias por esta oportunidad que nos das una vez más de venir delante de tu presencia con esta hermosa clase. Te pido, mi Señor, que esta palabra de Gálatas pueda venir a nosotros. Necesitamos cada uno, Señor, tener el gozo, la paciencia, la benignidad, la templanza. Necesitamos no ser vanagloriosos, no ser pecadores. Necesitamos, Señor, ser como tú eres, amado Jesús, bondadoso, hermoso, pacífico. Pero sobre todas las cosas, dice Gálatas 5:25, que debemos ser guiados por el Espíritu de Dios. Y yo ruego a ti, Señor, que en la medida que estos hermosos hermanos en Cristo hacen sus trabajos, hacen sus lecciones, Señor, escriben su carpeta, vuelven a hacer el resumen, ellos puedan ver, Señor, cómo tú los puedes utilizar de gran forma en las diferentes áreas donde se van a mover con su consejería. Así que ruego a ti, Padre, tu presencia sobrenatural, ruego a ti tu ayuda, ruego a ti tu compañía y que nos ayudes en este día, Señor, en esta clase maravillosa. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bueno, mis príncipes y princesas, entonces, estamos en nuestra última clase y vamos a ver un tema que se llama la consulta o entrevista. La idea es que después de todas las clases, hoy ya debes tener el resumen en tus documentos de Word y me vas a enviar entonces en el transcurso de esta semana hasta la próxima clase una carpetica. Puede ser el archivo de tus documentos, puede ser una presentación en PowerPoint donde pegues todo lo que tienes desde los estudios bíblicos, todo lo que recibiste, los estudios bíblicos, un resumen de cada clasecita y me lo envías con la fotico también anexa del genograma, ¿ok? Entonces lo haces en el formato que tú quieras a mi correo electrónico. Tienes hasta el próximo jueves a las 3 de la tarde. El próximo jueves es 7 de noviembre. A las 3 de la tarde, en la carpeta que no haya llegado a mi correo electrónico queda menos 5 puntos y si son las 4 menos 10 puntos y si son las 5 menos 15 puntos y si llegamos a la clase menos 20 puntos. Porque a las 3 en punto de la tarde yo estoy en mi computadora acá recibiendo tus carpetas.
Porque en la noche, dentro de 8 días, en la noche, cuando nos veamos, te voy a mandar un link por tu teléfono WhatsApp, te lo va a mandar, o te lo voy a mandar yo, vamos a ver, te lo debe mandar Lida, yo se lo mando a Lida, Lida lo manda, y ustedes resuelven su examen final. ¿Listo? El examen final son 10 preguntitas nomás. 10 preguntitas que tú vas a contestar A, B, C, D, cualquiera de las anteriores. ¿Listo? Bueno, te voy a poner 15 preguntas en el examen final. Con todo esto tienes la oportunidad que si son 10 tienes menos oportunidades. Si son 15 está bien. ¿Listo? ¿Estamos listos? Listo. Entonces vamos a ver, me alegra ver la Yolima también, cómo se ha recuperado, juiciosa. Princesa, entonces vamos a ver nuestra clase de hoy que se llama la consulta o entrevista. Vamos derechito a ver si podemos salir. Ya descansaron 5 minuticos y vamos a ver nuestra clase. Entonces se llama consulta o entrevista. ¿Qué quiere decir esto? La clase anterior tuviste diferentes tipos de consejería. Hace 8 días vimos los diferentes tipos de consejería que puedes hacer. Esta consulta o entrevista tiene que ver cuando tú ya tienes una consejería formal, una consejería donde tú tienes un lugar en específico y especial para sentarte a recibir la charla, para sentarte a recibir el consejo oportuno ya para los que van a manejar procesos, para los que tienen ya un ministerio determinado en la iglesia, para el pastor de jóvenes, para el pastor de matrimonios o para el ministerio de matrimonios. Esto ya es dado en un espacio dentro de un formato especializado. ¿Qué vamos a hacer en esta consulta o entrevista? Lo primero que lo primero que debemos tener en cuenta es que debemos tener un ambiente especial. Para este tipo de consejería vamos a tener mucha prudencia en aquello que vayamos a exigir o a pedir dentro de la iglesia. Resulta que tú viste introducción a la consejería y algo pasa en tu corazón, de pronto tienes un deseo intenso o que eres profesional o la niña que va a estudiar psicología o amador que está manejando determinado ministerio y dice, bueno, ya necesito entonces atender a estas y a estas personas, entonces vamos a tener un ambiente adecuado. ¿Qué hay en nuestro ambiente? No necesariamente así de súper especial, no vayan a coger esta foto y se la vayan a mostrar al pastor Humberto y pastor, mira, tú tienes que construirme esta oficina en la iglesia. Necesito que por favor me haga un espacio así bien especial y compremos un escritorio y tengamos una silla de este color y porque ya voy a ser consejero. No necesariamente. Lo que te quiero decir es que necesitas un ambiente que esté muy limpio, que esté aseado, sin polvo, sin malos olores. Aquí yo siempre cuento la experiencia que tuve en algún momento. Estábamos en la iglesia, estábamos en crecimiento y no teníamos todavía oficina. Y ese día una chica que era nueva de la iglesia llevó un perrito. Y el perrito pues es una mascotica pequeñita y lo llevaba en un bolsito y el perrito empezó a llorar y le dieron un salón de los niños para que estuviera con su perrito. Pero al finalizar el servicio yo tuve que atender a alguien muy urgente y pues precisamente cogí y me fui para ese salón porque pues no habían más ambientes, no teníamos oficina en ese entonces. Y el perrito había hecho popó y yo no me había dado cuenta. Entonces entré, me senté, empecé a hablar con la niña cuando empecé a sentir el olor a popis de perro. A popis de perro, era un perro pequeñito, pero el ambiente olía a popis. Cuando me di cuenta debajo de una de las sillas, eran sillas de pupitre, de escritorio, de un salón de iglesia infantil, estaba la popis del perro. Entonces, el ambiente estaba denso, estaba pesado y difícilmente se puede tener una buena charla con eso, con esos olores así. Entonces, es muy importante que tengas un ambiente adecuado, apartado, que no tengamos ruido, que esté aseado, que esté limpio. Si vas a atender a una persona y te vas a sentar con ella a hablar, es muy importante que antes de empezar a hablar con la persona, pues tú puedas limpiar el lugar, asearlo y tenerlo fresco. ¿Qué necesitas? Siempre yo necesito un lugar
para tener que tenga una muy buena iluminación. Jamás atiendas a una persona en la oscuridad de un lugar. Si estás en la iglesia, si estás en el templo, si no hubo la oficina, pero necesitas hablar con alguien, por favor, que mantengan la luz encendida. Siempre debes tener luz. Debe haber una ventana, debe haber un lugar para respirar, tal vez, o sin embargo, debe haber muy buena iluminación. Jamás, jamás atiendas a alguien a oscuras, por favor. ¿Qué más debes tener en cuenta? Debes tener en cuenta buena ventilación. Aunque hay lugares que están sin ventanas, pero que se haya aireado, que tenga un buen olor y porque dependiendo del tiempo que tú vas a hablar con una persona, de pronto vas a estar más de 45 minutos a una hora y el ambiente se va a poner denso. Entonces es muy importante que si eres pastor, ministro, líder de algún ministerio y necesitas tener un lugar, que busques que ese lugar tenga muy buena ventilación, ¿ok? Buena ventilación y muy buena iluminación. El lugar también siempre necesitas tener algo con que la persona se limpie sus lágrimas, sus moquitos. Yo tengo siempre cuando atiendo a las personas mi cajita de pañuelos. Yo tengo pañuelos, yo tengo una botellita con agua, yo tengo vasitos para el agua, de pronto tengo una aromática, de pronto tengo un tintico. Que tengas un ambiente agradable. La persona debe seguir. Ojo con lo que les estoy diciendo. En una consejería informal no necesito todo este protocolo. Pero en una consejería formal, ya cuando tengo un llamado específico, cuando voy a empezar a atender personas, es muy importante que el ambiente sea así. Entonces, es muy horrible y es muy de mal gusto que no tengas un pañuelito a la mano, no tengas una cajita de pañuelos y que las personas se tengan que limpiar con eso que tienes en el bolsillo, de pronto una servilleta, de pronto un pedacito de papel higiénico y tome, porque las personas van a empezar a moquear, no sé si están viendo mi cámara, se van a limpiar la cara o van a hacer así. Entonces es muy importante tener la delicadeza de tener algo con que la persona usualmente puede que llore, o puede que necesite secarse o de los nervios tiene las manitos mojadas, entonces esa persona necesita que le atendamos, ¿ok? También necesitamos tener de pronto, muy seguramente, necesitamos tener un escritorio. Ya les voy a explicar por qué necesitamos tener un lugar donde podamos tener nuestros papeles. Perdóname un segundito, le quito esto. Un momentico, que no sé si lo pueden ver, precisamente necesité un pañuelo que estornudé. Entonces es muy importante tener en tu oficina un pañuelito para que la persona pueda utilizarlo. Entonces, el escritorio es muy importante. Depende de con quién vas a hablar, es muy importante tener un escritorio o una mesita o un lugar que divida. Tristemente, tristemente, ahora es muy complicado saber a las personas que vas a atender. ¿El escritorio para qué nos va a servir? Más adelante vas a ver en este material que es muy importante saber con qué tipo de personas te vas a reunir. Desde siempre yo enseño consejería desde hace 30 años y hace algunos años teníamos como importante recomendar que si eres un varón, puedas atender a varones, que si eres una mujer, una damita, puedas atender a mujeres. Pero hoy en día está un poco debatido el tema porque hemos tenido en el caso personal y en mi tema de consejería, he tenido algunos inconvenientes en estas áreas porque he tenido que atender a algunos hombres que tienen problemas en su identidad sexual. Entonces son niños que están batallando con su sexualidad, son hombres que definitivamente tomaron la decisión de tener una vida homosexual
Y ese tipo de personitas las atiendo yo, ese tipo de varones los atiendo yo. Entonces, en la medida en que tengamos claro cómo voy a manejar mi ministerio y mi llamado, es importante tener un escritorio. Ahora, ¿el escritorio qué significa? El escritorio significa un límite. El escritorio significa una división. Dejo de compartir aquí para explicártelo mejor. Entonces, estamos hablando del escritorio. Todos ustedes están ahí, esta es la parte difícil de la virtualidad. Entonces, tenemos un escritorio para tener un límite y mostrarle a la persona que entre ella y yo tenemos una distancia. Si tú eres el pastor, hombre, varón, y necesariamente en el ejercicio pastoral, nuestros pastores necesitan atender a todo tipo de personas, necesitan atender a la joven, al adulto, a la anciana, y él es el varón que está solo en su oficina. Él necesita tener un escritorio y estar a este lado del escritorio y al otro lado tener la personita y mostrar un cierto límite. Aunque hay un momento de conectividad, se debe tener una cercanía especial, se debe tener una relación especial. Yo usualmente uso mi escritorio de ladito. O sea, yo tengo mi escritorio, pero mi silla no está aquí en este momento. Yo estoy en este momento sentada en la mitad de mi silla porque al frente está mi computador. Pero cuando estoy en consejería, usualmente uso mi escritorio y me siento al lado para quedar al frente de la otra persona, al lado, sin que el escritorio haga la división. Cuando estoy hablando con una hermana, cuando estoy hablando con una mujer. Pero si tengo que hablar con un varón, me siento en esta parte del escritorio. Si por alguna razón, ya vamos a ver qué relación puedo tener en la consejería con un varón. Si es el pastor debe tener todas las anteriores, lo que acabamos de ver, tener una oficina con buena iluminación, tener una buena ventilación, pero adicionalmente a eso, cuando es la oficina pastoral, debe haber una ventana, debe haber algo transparente y debe haber alguien que esté afuera, su secretaria o su esposa, alguien que esté ahí, porque tenemos muchos problemas con la consejería que se da en privado. Muchísimos problemas. Nosotros en Colombia no tenemos límites ni leyes, pero hay mucha distorsión con el tema de consejería. Entonces yo usualmente tengo permisos especiales cuando es un varón al que debo atender. Hay varias personas que saben que estoy en la oficina con tal persona y son casos específicos. También tenemos el caso específico de género, de identidad sexual. Las niñas que tienen problemas de identidad sexual, ya te dejo hablar. Quien puso la mano ya te dejo hablar. Entonces, es muy importante saber qué tipo de consejería o de proceso vas a manejar, con qué tipo de personas vas a hablar, ¿ok? Esto del escritorio es para poner un límite, para poner una distancia entre la persona, porque podemos tener vínculos de afectividad, pero la persona necesita saber que hay respeto, no es para mostrar autoridad, es para mostrar determinada distancia si la necesitaras mostrar. ¿Me hago entender? Entonces, por ejemplo, Amador está en procesos de consejería, digamos que tú estás en el Ministerio de Parejas, entonces ustedes atienden a personas con la esposa. Entonces, Amador y su esposa van a atender a parejas. Ahí no hay ningún lío, no necesitarían un escritorio, necesitarían las cuatro sillas, saber quién se sienta enfrente de quién. Pero si Amador tiene por alguna razón que sentarse en este lugar aseado, con buena iluminación, con buena ventilación, solito, con la esposa del señor que estamos trabajando, pero es que el señor se puso furioso y la esposa llamó, la esposa de Amador no está y tú tienes que por urgencia atender a esa persona que vienes en un proceso, entonces estás en un lugar con mucha iluminación, con mucha ventilación, en una oficina donde haya una mesa o una distancia, no necesariamente un escritorio porque no hay una oficina adecuada, pero sí la mesita de centro, los pañuelitos y estar lejos de la persona y que otras personas sepan que tú estás en ese tipo de consejería. No es que nadie está, no es que en la iglesia no hay nadie y yo me tengo que reunir con la persona. Ese tipo de manejo de consultoría no lo hacemos dentro de nuestras congregaciones porque puede ser usado
en contra de nosotros, puede ser usado para mal. Entonces necesitamos un lugar adecuado. ¿Ibas a decir algo? ¿Alguien alzó la mano? No, yo iba pues a preguntar acerca de eso, de los límites. Yo pues estuve en una parte donde literalmente las mujeres no podíamos estar a solas, en este caso con el pastor, o si necesitamos hablar algo, siempre era con la puerta abierta porque pues era un ministerio de jóvenes, entonces pues decían por ahí, el diablo es puerco, y digamos nos enseñaban a marcar límites, no porque el pastor fuera malintencionado, sino porque la persona a la que estaba aconsejando, pues la verdad uno nunca sabe. Entonces nos decían a nosotras, si ustedes tienen que necesitan un consejo o algo, ahí está la pastora, pero si quieren hablar con el pastor, con la puerta abierta y la recepcionista o la persona que esté ahí, que era alguien de confianza del pastor, yo muchas veces estuve en la recepción y el pastor me decía, Dani, viene tal persona, por favor, te estás ahí mientras yo estoy en consejería con esa mujer. Entonces era una de esas preguntas, pero ya su merced me la respondió. Tenlo muy en cuenta y cada vez esto es más complejo. Les estoy contando los casos que yo nunca atiendo casi jóvenes y si de pronto atiendo un joven por alguna razón específica, varón, entonces o está con su novia, si es con la novia que tenemos que hablar, estamos en un lugar diferente, abierto. Yo tengo dos tipos de oficina, la que tiene el escritorio enfrente y la que tiene una salita. La salita es para poder hacer un conversatorio de una forma diferente, pero hay que tener cuidado. Son diferentes experiencias. Bueno, ¿alguna otra pregunta con respecto al tema? Al ambiente, voy a seguir compartiendo mi pantalla. Entonces, estamos aquí en el ambiente, necesitamos tener un bonito lugar. Es importante porque este lugar va a traer confianza y tranquilidad a la persona. Lo otro que tenemos en cuenta con el ambiente es lo que les estaba diciendo, las sillas. La forma de sentarse debe ser muy prudente. Si no tenemos un escritorio o una mesita de centro para a colocar este límite ahí especializado, necesitamos que nuestras sillas estén bien puestas y no tanto al frente ni tan cerca. Es muy importante darle a la otra persona. Tú sabes que, bueno, y ahora después del COVID, todo esto se todo esto se complicó mucho. Entonces, si la persona viene mal, si la persona está llorando, si la persona tiene gripa, si la persona tiene dolor de cabeza, ¿de qué forma voy a colocar las sillas no tan pegadas a la otra persona, no tan de frente, así como está en la foto, puede ser de lado? La forma de sentarse debe ser muy prudente, en especial para las mujeres. Si la consejera es una mujer, nuestra forma de sentarnos debe ser muy elegante, no puedo sentarme de una forma despectiva en la silla, no puedo sentarme con las dos piernas cruzadas dando una posición se llama flor de loto, como si estuviera en una meditación o cosas así, sino que debo tener un estilo de sentarme muy prudente. Si son dos varones, dos hombres, tener sus sillas en una muy buena distancia. Estamos hablando de un lugar que tiene un ambiente, no estamos hablando de una consejería informal. La consejería informal se maneja en las sillas de la iglesia, ¿no? Yo he podido hablar con adolescentes y los adolescentes tienen las piernas muy largas. ¿Sabían ustedes eso? ¿Alguien tiene hijos adolescentes? Entonces, si la silla está muy cerca, la rodilla del adolescente va a llegar a mi rodilla porque ellos se deslizan en la silla y tienen unas piernas absolutamente largas y aparte de que las tienen largas, las piernas las estiran. Entonces es importante que si estás sentada, eres mujer, estás sentada con un adolescente, pues tenga la prudencia y la distancia. De pronto tengas que hablar un poquito más alto, poner tu voz más alta, pero necesitas guardar esa distancia. Debes aprender a sentarse. Entonces, eh, es clave. Aquí está la oficina que tiene tanto oficina como una salita o una mesa de juntas. Estas mesas redondas son muy buenas para hablar consejería en la vida actual. Son muy buenas, son mesas de juntas, son mesas redondas, la mesa de la cafetería. Sentarse a charlar con alguien de consejería informal. Tuve la bendición de ir a la iglesia de ustedes algún domingo
Allá en el fondo tienen la cocina y tienen la nevera y tienen el mesón y tienen unas mesitas interesantes, redonditas, donde uno se come unas arepas muy ricas. Ahí se puede hacer una consejería informal, no formal, porque la gente va a estar pasando al baño, a los salones, pero en ese tipo de mesas, una mesita de esas la puedo poner en un salón con puerta cerrada, pero con ventana, y ahí puedo atender gente de forma perfecta. Debe haber una puerta visible que no se escuche, que sí se vea, pero que no se escuche. Ojo con las puertas o los lugares que tienen solamente divisiones delgaditas y sencillas, porque al otro lado se va a escuchar. Es muy importante que como consejero, tú como consejero, puedas tener atención al lugar donde vas a estar con las personas y que antes de hacer consejerías o empezar a hacer consejerías ahí, puedas tú hacer una prueba de sonido, así como lo hacemos con la alabanza. Aquí sonido, sonido, probando, probando. Entonces es muy importante que te hagas allá, que unas personas estén hablando allá y que te hagas por este lado que no se escuche nada. Si se escucha y es el único lugar que tenemos en la iglesia para hacer este tipo de consejería, debes tener técnicas y tácticas. Entonces, por ejemplo, hay lugares que tenemos que hay diferentes modalidades de lugares. Entonces tenemos el lugar que se escucha cuando yo me hago cerca a la puerta. De pronto la luz o la ventana está aquí cerca a la puerta y ahí es donde me debo sentar. Entonces buscar la estrategia. Por eso es muy importante que siempre antes de una consejería formal, tú revises el lugar donde te vas a hacer. A veces no es tan cerca a la puerta, sino es en la esquina de allá y en la puerta se ve que allá hay una persona. Yo antes tenía un letrerito que decía, silencio, estoy en consejería, porque pasaba mucha gente por ahí y se distraen las personas. Acuérdate que el aconsejado viene con una situación específica, viene con unas historias en su cabeza, viene en crisis, en una dificultad. Entonces tú necesitas saber que afuera no se está escuchando nada. Yo he tenido todas las técnicas del mundo y, por ejemplo, poner una musiquita suave, instrumental, afuera de la puerta para que las personas que pasen no escuchen nada. Puede ser parte de las técnicas, pero es importante que no se escuche nada afuera. ¿Qué más? Aquí entonces sigue cuando lo que les estaba contando, cuando la consejería es mixta, ¿qué significa esto? Es prudente tener cerca a otros creyentes maduros. Esto es el caso de los hombres o de las mujeres. Las mujeres también tenemos nuestro momento que debemos cuidarnos mucho. Ahora debemos cuidarnos mucho. Los jóvenes, los hombres que son consejeros y que son solteros, deben tener cuidado al tener esta consejería mixta. Entonces es importante siempre estar rodeado. Yo a veces he tenido hermanitas o personas que les digo, mira, voy a estar con fulano de tal. Todas las consejerías que yo debo hacer por SOS urgente que tienen que ser con un hombre, con un esposo, con una persona especial, por el proceso que llevamos, siempre hay otras personas afuera que saben que yo estoy en ese tipo de consejería. Jamás en un lugar a solas, jamás en la iglesia a solas, sino siempre tener personas maduras alrededor. Aparte que necesitamos pues personas que estén orando. Preferiblemente aconsejar a personas del mismo sexo, ya les expliqué, puede que sí, puede que no, ahora es muy complicado. Yo he tenido que remitir, ahorita vamos a hablar de ese término que se llama remisión, personas que definitivamente no puedo trabajar con ellas. Entonces, mira, estas son formas de cómo nos podemos sentar, cómo podemos hablar con la otra persona, cómo podemos tener determinado contacto visual, contacto de pronto en el momento de ministrar, ahí cuando estamos hablando dos mujeres o el pastor, tener toda la prudencia del caso. Hay pastores que tienen que manejar obligatoriamente la consejería. ¿Se acuerdan que en las primeras charlas vimos algo que se llama consejería folclórica? O consejería, o consejería en lugares donde no hay nadie más que lo haga. Y hay sitios específicos, como nos estaba diciendo Daniela, donde definitivamente no hay otra persona sino el varón, el pastor de la iglesia para hacer consejería. Entonces, muy importante cómo voy a manejar este espacio con las personas. Y ya en el momento final, si la hermana está muy atribulada,
tú que eres varón, y si la hermanita está llorando mucho, pues le paso los pañuelos y todo. Y le puedo pedir permiso, siendo un pastor varón, le puedo pedir permiso a la hermana y decir, mira, quiero orar por ti, voy a pedirle a mi esposa que entre, voy a pedirle a la hermana que entre, allá afuera hay una intercesora, le voy a pedir que entre, porque ella nos va a acompañar en la oración, no en la consejería, pero sí en la oración. ¿Para qué? Para que le dé un toque físico, para que le coja la mano, para que la abrace, para que imponga las manos, que de pronto el pastor no lo pudiera hacer por el llanto, por el dolor, por el quebranto. Entonces sí tener una persona madura allí afuera del lugar de consejería que te pueda ayudar y venir a ministrar o a orar por esa persona. ¿Qué más debemos tener en cuenta? ¿Hasta ahí van bien? Ok, ¿qué más debemos tener en cuenta en esta entrevista? Entonces, si es consejería matrimonial, mejor estar lo que les estaba diciendo con Amador, estar las cuatro parejas y poder tener una buena distancia y poder hablar. En la consejería matrimonial es muy importante tener algunos requisitos especiales. Los consejeros, los pastores o los maestros de parejas deben estar de común acuerdo para no sobreequipar en las preguntas. Deben estar por la misma línea cuando como pastores, como esposos, estamos en una consejería con la otra pareja, nosotros debemos tener en común acuerdo por qué temas vamos a ir. A veces el varón se va por un lado y pregunta lo que le interesa saber por el lado del hombre y ella va a preguntar por el lado de la mujer, pero de pronto estamos hablando de dos corrientes especiales. Entonces es muy importante en la consejería matrimonial, cuando son dos personas, saber quién va a hacer las preguntas, quién va a orar, cómo se van a hacer el pase de preguntas. Ok, estamos hablando, entonces el varón le está diciendo, bueno, querido Juan, cuénteme entonces cuál es el problema principal, ¿no? Que esta mujer no me entiende. Y esta mujer no me comprende, es una sola cantaleta en la casa. Entonces, ¿quién va a seguir haciendo las preguntas? ¿El consejero o la esposa? No ponernos juntos en contra del género, nunca por ejemplo, espera, dejo de compartir que si no los veo no les puedo explicar. En una consejería, cuando somos dos, nosotros con el pastor atendemos a algunas parejas los dos. Entonces, dependiendo quién lleve el caso, y quien tenga el dominio por el caso que estamos manejando. Entonces, por ejemplo, se está manejando un caso de consejería matrimonial de adulterio. Los consejeros pareja necesitan saber quién tiene más autoridad y más capacidad para manejar ese tema específico y especial. Yo tengo consejerías de matrimonios y a veces mi esposo no lleva el proceso, pero es necesario que esté en esa cita, en ese lugar. Entonces yo le explico a él, mira, es que estamos trabajando determinado tema con esta parejita matrimonial. Entonces te invito a la reunión para que tú seas el que hable específicamente sobre el tema que estamos tratando, que fue infidelidad o que fue, bueno, adulterio, que fue cosas ilícitas que ve la persona y quién va a manejar el tema. No es una conversación de cuatro en diferentes ramas, sino que debe tener un inicio y un final del mismo tema. ¿Me estoy haciendo entender? Pues cuando somos pareja, necesitamos confirmar, saber qué persona entonces está manejando la información o el proceso que estamos llevando. Y no son ideas sueltas. Acuérdense que uno de las metas de la consejería es escuchar atentamente, poder hacer preguntas especiales y específicas. Ahí sí nos queda faltando como tema porque no alcanzamos a ver todo lo que es la hoja clínica y todo lo que manejamos. Bueno, no sé si tengan preguntas. ¿Qué más pudiera pasar acá? En esta consejería es inevitable aconsejar al sexo opuesto no tener entonces contacto. Si es inevitable que yo tengo que hablar con una persona del sexo opuesto, entonces es muy importante cero contacto físico.
cero contacto físico. Cuando yo atiendo a un varón, yo oro con él, yo me hago a un lado de mi escritorio, yo digo, ok, varón, vamos a orar y no toco ni abrazo ni nada. Yo mando los pañuelos, yo todo y yo espero que al final, si es muy complicada la cosa, usualmente mi esposo está cerca cuando es el ejercicio de la consejería y cuando es un varón que está muy quebrantado, que está, hace poco atendía a un hombre que cayó en pecado muy, muy, muy fuerte y entonces estábamos ya en la parte final y él se quebrantó mucho y le dije, ¿me permites, por favor? Llamo al pastor para que nos acompañe en la oración. Y cuando entró el pastor, yo le dije, por favor, lo puedes abrazar para que oremos por él. Y entonces el pastor hizo toda la masculinidad que se necesitaba manejar en ese momento para que pudiera ministrarle, pero cero contacto físico. Hombres, mujeres, tengamos mucho cuidado con esto. Si son niñas, si son adolescentes, si son jóvenes, también adolescentes, debemos tener cero contacto físico con las personitas que están ahí acá. Ok, ¿hasta aquí alguna pregunta? Bueno, acá les tengo que compartir, sí o sí, no sé por qué, pero les tengo que compartir. Yo he tenido últimamente, en los últimos 2 años, experiencias muy locas en la consejería. Locas es de que tú no piensas que eso puede pasar. Pero he tenido mujeres que tienen luchas sexuales. Entonces, estaban con su esposo, esto, se fueron y ahora están enamoradas de una mujer. Este tipo de relaciones, tanto de hombres, niños, varones que están manejando problemas de identidad sexual, que ya se identifican como homosexuales, y las mujeres que se identifican como lesbianas, debemos tener mucho cuidado porque este tipo de necesidad afectiva y este tipo de problema emocional o problema mental o necesidad de afecto o de compañía puede producir con el consejero un nivel de dependencia del consejero. Y en términos de psicología se llama codependencia. Entonces, estas personas que vienen con una batalla sexual porque es mujer, yo la voy a atender como es mujer, yo puedo identificar el problema y hacer un diagnóstico de su problema, pero si definitivamente su gusto como mujer, estoy en consejería con ella, es con mujeres y si definitivamente ese es a lo que esta persona quiere encaminarse y todo, yo hago una remisión como mujer. Yo puedo trabajar los hombres, porque los hombres tienen una necesidad afectiva femenina. Entonces, el niño que tiene problemas de homosexualidad, niño, varón, hombre, grande, y que ya se identifica en una relación con otro hombre que ya sabe que las mujeres no le gustan sexualmente, yo como consejera mujer puedo trabajar con este tipo de persona porque ellos me ven cercana como su mamá, cercana como la autoridad femenina y puedo trabajar y no va a haber un vínculo de codependencia, de unión, de identificarme, de necesitar hablar con ella. Pero si la persona, entonces es igual con el varón. Los varones se han encontrado, los pastores y se han encontrado, no que no podamos manejarlo, acuérdense que podemos dar una palabra, pero estas personitas, una de las características que tienen, por lo cual están luchando con su identidad sexual, es que necesitan tener un padre o un compañero que les dé autoridad, que les afirme, que les ame, que les aconseje. Entonces, usualmente, si es un varón que tiene problemas con homosexualidad, va a tener un vínculo especial con su consejero, porque en la consejería trabajamos el alma y cuando trabajamos el alma tenemos vínculos. Debemos tener cuidado de no tener ese tipo de vínculos. Entonces, si es un varón, puede tener un vínculo afectivo y debemos ser sabios, tanto como hombre como mujer, para poder manejar ese tipo de problema emocional. ¿Me estoy haciendo entender? Bueno, ¿ustedes tienen alguna pregunta? ¿Todos clarísimo? ¿Ya están listos para los procesos? Voy a decirle al pastor que cada uno de Yo, ustedes profe, está listo. Dime, profe, yo. ¿Y uno podría encontrarse en esa consejería de pronto alguien que se vuelva violento durante la consejería? total. Ujú. A mí me han intentado pegar 2 veces. El señor ha guardado mi cara. Una, mi esposo estaba con mi esposo y un varón se levantó
para pegarme su puño en la cara y mi esposo lo alcanzó a coger en el aire. Y el otro se tropezó con la mesa y no pudo pasar, por eso tengo mi límite de escritorio. En la confrontación puede pasar eso. Ahora, me pasó porque soy pastora y era un lobo que venía por una oveja. ¿M? Y en la confrontación sacó su puño y puede ser, sí. Ahora, estamos trabajando, también hemos tenido casos de ira por alcoholismo y una consecuencia del alcohol es la ira y la violencia. Y cuando hay confrontación con pareja, puede ser que cuando hay una charla con la esposa y la esposa se le anima tal, el hombre puede pararse violentamente. También tuve alguna vez una mujer que quiso golpearme por ser, la pastora. Entonces puede pasar, amiga. Por eso la sangre del Cordero de Dios debe estar siempre con nosotros y pues saber hasta qué límite vamos. Yo cuando este chico intentó golpearme, yo sabía que él venía de violencia porque estaba siendo confrontado y mi esposo era el que estaba siempre en las reuniones. Siempre, siempre. Yo sabía que él era un hombre violento y pues la puerta abierta y el esposo ahí, en fin. Igual mi esposo le pasó con una hermana de la iglesia, de una iglesia en un proceso en una oficina pastoral y la hermana se levantó y a él sí le pegó su cachetada. ¿Conocen a mi esposo? Sí, Pastor José. Bueno, él sí recibió su golpecito. Puede ser en las peores versiones. Gracias por la pregunta. ¿Alguna más? ¿Todo bien? ¿Están listos mis consejeros? Bueno, sigamos pues. Me encanta este grupo. La previa va a estar chévere. Profe, y entonces, y en ese caso, como digamos ahí, si ocurre esa situación en ese momento, como que se termina la consejería o qué, o Sí, cómo se llega para que se acabe en ese momento como efervescente. difícil. Pues primero el Señor siempre tiene control, por eso nuestras oraciones, ¿se acuerdan de un término que yo les dije? Son espirituales. Dios siempre tiene el control. Hay que orar al inicio, durante y al final. Entonces, ok, entonces te retiras, esta persona sale de la oficina o sales tú. Eh, para que exista violencia se necesita una persona. El consejero debe estar calmado, estar tranquilo, debe saber que no puede reaccionar, debe conocer su temperamento, saber que es parte de lo que está pasando. Y el Espíritu Santo toma el control absoluto y por eso es que tú siempre debes tener, por eso es que siempre debes tener personas afuera de tu oficina. Siempre debes tener personas que estén orando si hay procesos. Como yo ya venía identificando que había violencia, que era un caso denso de un joven que quería llevarse la niña de la iglesia, a casarse, bueno, ya la tenía embarazada. Entonces, pues ya se sabe por dónde va todo y el Espíritu Santo nos guía y nos dirige. Entonces, siempre, siempre el consejero debe estar en cordura, en tranquilidad, en paz, porque ¿qué debe mostrar? Lo que acabamos de ver en Gálatas, ¿no? Mansedumbre, templanza, paciencia, gozo. Entonces, si el temperamento de este consejero está siendo guiado y transformado por el Espíritu Santo, va a haber una resolución, ¿no? En el caso de mi esposo es un hombre de paz, de conciliación, es pastor, y pues la hermana estaba muy inconforme con lo que los consejos que se le estaban dando para el problema que tenía, y mi esposo se quedó quieto y la señora se retiró. Años después, muchos años después, ¿no? En un proceso complicado que la señora pasó, ella lo mandó llamar y le pidió perdón por lo que pasó. Entonces, tiene mucho que ver con la actuación del consejero en ese momento. El Espíritu Santo siempre, si tú haces una consejería guiado por el Espíritu Santo, el momento que sea, así sea en la calle, así sea afuera, entonces vas a saber que el Espíritu Santo te va a decir. ¿Ok? Ingrid o Dana. Sí, señora. Yo tengo una pregunta y es en el caso, un caso hipotético de que el aconsejado se enamore pues, de la persona que le está dando el consejo ahí, ¿qué se tiene que hacer? Te escuché hasta que
Que se enamore. ¿Me repites? Es que se fue el audio. Sí, o sea, digamos, yo estoy dando, estoy Tú en eres la consejera. la consejera y el aconsejado se enamora de la consejera. ¿Sí me va a entender? Hay Sí, que... claro. Ajá. ¿Quién tiene que salir corriendo ahí? El Tienes que salir consejero. corriendo. Eso pasa por muchas razones. Primero, porque tú eres joven, divina, hermosa, no deberías estar en un lugar en procesos continuos con un chico más o menos de tu edad y que tenga esas características. Siempre la consejería va a tener un riesgo porque el aconsejado, en este caso, Dana, es un hombre que tiene necesidades emocionales y que tú llenas esas necesidades. O sea, nadie lo escucha, nadie le dice qué hacer o qué no hacer, es codependiente, necesita siempre palabras de afirmación y tú has suplido esas necesidades, entonces es la presa perfecta para enamorarse. Pero si es un consejero espiritual, si Dana, el aconsejado no se va a enamorar de ti en la primera cita. Puede ser que venga enamorado de ti y tú le des la cita para escucharlo y entonces él te diga que está enamorado. Eso es otra historia. Pero si tú empiezas un proceso de 2, 3, 4 reuniones con la personita, tú ya te empiezas a dar cuenta por los detalles, porque te trae chocolates, porque, ay, ¿por qué no cerramos la puerta? Ay, pero ¿por qué no nos vemos la segunda vez en la cafetería? Ah, pero ¿por qué tal cosa? Ay, que el pastor no sepa. Entonces ese consejero ya está entrenado de tal forma, por ejemplo, cuando yo tengo un varón que, bueno, yo no atiendo a un hombre más de 2 veces o 3 veces, jamás en sus procesos. Ahorita tengo un esposito de una chica y entonces él viene una vez, tiene problemas de ira muy fuertes, entonces viene una vez y habla algunas cosas, pero la siguiente viene con la esposa, la siguiente viene con la esposa y la siguiente otra vez viene conmigo y la esposa siempre está afuera o la niña de él siempre está afuera y siempre lo manejamos. Y las tareas las mando con mucho cuidado con su esposa. Entonces, esposa, recuérdale al esposo que le mandé la tarea. Esposa, dile a tu esposo que recuerde que no me ha mandado la respuesta. Siempre tengo un intermediario para no tener ese vínculo de que solo hablo contigo. Entonces hay que tener cuidado. Si definitivamente la persona estaba muy necesitada y el área de afecto y se enamoró perdidamente de ti, entonces tienes que parar el proceso, hablar con tu autoridad, si estás bajo autoridad de tu pastor, de tu pastora, decir no se puede manejar y hablar con el paciente o el aconsejado o el hermanito en Cristo o la persona que viene por primera vez y hacer una remisión. ¿Ok? Remisión. Entonces, ay, de ahora en adelante, por eso es tan importante tener varias personas entrenadas en la iglesia. De ahora en adelante te va a atender Javier, Iván, que es el pastor de jóvenes. Entonces, yo le cuento lo que hemos trabajado y vas a seguir con Iván. Y yo estaré orando por ti. Y se perdió Dana del mapa. ¿Sí? Pero es que nosotros no manejamos un libro que leíamos cuando éramos chinitas con Lida o con Ingrid, o una película que se llama Crónica de una muerte anunciada. Eso no se maneja en la consejería. O sea, nosotros, uno sabe porque sabe. Uno por, me pasó algo chistoso, estaba en un seminario. Yo sí sé que soy muy bonita y yo sí sé que soy muy agradable. Es que yo sé quién soy en Cristo, mentiras. Yo no soy una persona así, la súper divina. Cuando me veas en físico y en directo, yo me cuido, pero pues. Y un pastor adulto, viejito. Estaba yo en un seminario y estábamos dictando una charla y el sábado todo el día en pastores. Y al finalizar, ya como una hora antes de terminar, me llama, y bueno, el mucho más adulto, me llama, me dice, mija, venga, venga, estamos haciendo un taller ahí, llenando unos formularios, unas encuestas, y estábamos tallerizando, yo di un tema, y entonces él me llamó y me empezó a aludir y me empezó a decir, y no sé qué, y a lo último me dijo que él me llevaba, que después de la charla él me llevaba. Le dije, sí, pastor, es que yo voy para la iglesia, sí, no es que en la iglesia está mi esposo y él... sí, no, yo la llevo a... No, Dios, en un segundo.
Entonces yo, no, no, pastor, es que yo voy con todas mis compañeras. Sí, listo, las dejamos, pero yo las llevo a ustedes, pues. En una charla de 10 minutos, de unos 6 minutos, 7 minutos. Y así es como entra el diablo. Tan fácil. Y si tú tienes del Espíritu Santo, yo me quedé pensando y dije, este pastor, ¿qué le pasará tan chistoso? No, pastor, no se preocupe que tal cosa, que tal cosa, que tal cosa. Después me aludió lo que yo había enseñado y después me dejó la chocolatina ahí y yo, ok, compañeras, tenemos chocolatina y le di a todas las otras pastoras chocolatina y yo ya, Dios mío, me perdí, me perdí. Estás a una puerta y siempre va a pasar. Puede que no, puede que haya sido un pastor muy, yo manejo un área que se llama temperamentos, entonces te hablo en temperamentos, un pastor muy sanguíneo, muy amigo, muy buena gente, muy querido, muy lindo, me le parezco a su hija mayor o me le parezco a su hermana mayor o que tan bonito, me quería preguntar algo más, tal vez yo soy la que pienso mal, pero escapo, vuelo, vuelo. Y lo primero que hice después de que pasó el servicio, el culto, cuando nos subimos al carro, cuando no solo se lo dije a mi esposo, cuando venimos en el carro, venimos toda la familia, entonces yo, familia, les voy a contar lo que me pasó. De una vez conté todo, de una vez dije todo, de una vez quité eso de mi mente, de una vez salí de mi mente y le quité armas a Satanás. ¿Me hago entender? Entonces, cuando tú definas que la persona llora mucho, que esto, que lo otro, y que no sé qué, que si se más. Por eso el consejero de estar sano, esa es la siguiente parte de nuestra clase. Ojalá me vuelvan a invitar y ya hablemos del otro nivel. Porque el pastor, tú debes estar sana. Si tú tienes una necesidad emocional, Dana, una persona con la que tú te reúnas continuamente a hacer un proceso la puede llenar. Pero si tú estás estable y emocionalmente estás bien y le preguntas a Dios, vas a discernir de primera mano. No solo una persona que se enamore de ti, puede ser el caso contrario, princesa. Puede ser una persona que te quiera hacer daño. Puede ser una persona que no venga para bien. ¿Me hago entender? Entonces hay que discernir. Para eso necesitamos al Espíritu Santo de Dios. Discernir, discernir. Otra cosa que no alcanzo a dictarles es los temas que tú no puedas manejar. Ya te dejo hablar, Daniel. Los temas que entonces, tú estás, definitivamente eres la líder de danzas y tienes que hacer consejería a tus niñas de danzas. Y le vas a decir, pastor, es que mis niñas tienen muchos problemas en el colegio, en la universidad, ta, 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 ta. Ok, entonces ya tienes tu lugar, tu espacio en la iglesia, después del ensayo, antes del ensayo, tú le dices a Pepita, listo, ven, nos sentamos y empiezas a hablar con ella de forma formal y te cuenta una historia loca. Mm, hablemos, no sé, si alguien tiene por ahí algún niño cerca, dígale que se vaya. Digamos, Dana, a una niña, ¿cuántos años tienes tú? Tú, Dana, ¿cuántos tienes? Se, se paralizó la pantalla. ¿Fue ella o fui yo? Se le paralizó la pantalla a Dana. No fue sino preguntarle la edad y se le paralizó la pantalla. Ah, ya, Dana, hola. ¿Cuántos años tienes, hija? Sí, profe, es que se nos cayó el internet, pero ya Ah, volvió. Dana, ¿cuántos años tienes? 17. ok, entonces Dana está hablando con una niña de danzas que también que tiene 18 años. Y la niña viene atribulada y todo, entonces se hacen en un espacio aparte, vamos a hablar, vamos a orar, oran y todo. Y la niña dice, mira, es que te quiero contar que yo quedé embarazada, estoy embarazada, llevo con mi novio 2 años, estoy embarazada, pero pues eso es terrible porque me sacan de la casa, porque pierdo mi universidad y todo. Y la semana pasada aborté. Entonces, ¿cómo queda Dana? Plop, 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 y está la niña en la danza, si la niña está danzando y está ta, 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 ta. Entonces, Dana entiende que es un tema que ella no puede manejar porque está denso, porque está pesado, porque sus papás, pongamos lo más difícil, resulta que la niña se llama Juanita y estuvo embarazada y abortó, y Juanita resulta que es la hija de los líderes de misiones.
están en el liderazgo y los papás estaban por allá en una misión y la niña se había enamorado, quedó embarazada y después abortó y pues los papás son de la iglesia, entonces, ¿qué es? Problema no, ¿cierto, Ana? Entonces, como no puedo manejar esto tan álgido, tan tremendo, ¿qué hago? Tomo toda la problemática que Juana me está diciendo en el momento, estoy en mi lugar, estamos en un ambiente espiritual, no soy la consejera Mesías, no le voy a solucionar el problema, no soy la consejera juez que le digo, mira Juana, usted sabía que ta. No estoy ahí como dándole remedios mágicos, no estoy en ese tipo de consejos de sacarle los chukis porque no le puedo sacar los chukis en ese momento porque necesita un proceso de liberación. Entonces, ¿qué hago con ese caso tan álgido? Le digo, ok, ¿cómo te sientes? Entonces me siento fracasada, frustrada, triste, nerviosa, preocupada. ¿Cómo se siente esa personita? Y cuando entonces esa persona te dice todo eso, tú haces una oración y presentas esa circunstancia a Dios. Le dices, Señor, mira, yo quiero presentarte, tú sabes que hay que orar por la persona, tú sabes que la personita se tiene que arrepentir. Y le dices confiadamente, necesitamos pedir ayuda, querida. Necesitamos que hablemos con la pastora Brigitte, necesitamos que hablemos con el pastor Humberto, necesitamos que una persona nos pueda ayudar en autoridad. Y le pides permiso a Juana para venir y hablar con tus pastores o con la... Entonces ella te dice, no, con el pastor Humberto no, porque no quiero que un hombre se entere. Entonces está mi pastora Brigitte con la persona que está en autoridad. Y pides permiso y cierras el caso, porque es un caso muy álgido que seguramente no puedes manejar en este momento de la vida. Pero no dejas, ya te dejo hablar, Ingrid, no dejas todo lo que la persona te está diciendo abierto, abierto como una herida. No dejas el caso ahí como que ya le conté a Dana y entonces ella no puede hacer nada, porque la persona cuando viene a consejería está entregando su alma, está entregando sus emociones, está entregando sus sentimientos, está entregando todo esto que corresponde a su ser interior. Entonces tú no puedes dejarlo abierto, sino tienes que siempre presentárselo al Señor, siempre decirle, Señor, mira, yo te presento esto que está pasando y déjame, vamos a pedir una consejería y una asesoría de nuestros pastores. ¿Listo? Entonces, no es solo el caso de que una persona se puede enamorar, sino que encuentres cosas que son muy densas o muy pesadas o disiernas. Y siempre, siempre, queridos, todos los que me están escuchando, que tal vez no alcance a dar todo ese material, pero siempre dando cuentas, rindiendo cuentas a tus autoridades. Si estás dentro del contexto de iglesia, si estás dentro del contexto de tener autorización de tu pastor, siempre rindes cuentas. No vas a contar detalles que te están contando a ti, pero siempre rindiendo cuentas, ¿ok? ¿Te contesté, Dana? Ingrid, ¿quién más iba a decir algo? Sí, profe, tengo bueno, es como una duda. Digamos, cuando tú dijiste que hay que cerrar casos, ¿cierto? Todos los casos se deben de cerrar, pero digamos, cuando decimos, o sea, la consejería está parametrizada por número de citas o cuando ya el paciente esté, que lo haya asimilado o que esté totalmente bien. Diga, eso es el curso número 3 de consejería. Eso nos toca seguir como nivel, esta es introducción, después consejería y como en el nivel 3 vamos a saber cuántas sesiones. Yo estoy haciendo en este momento una maestría. Yo llevo 32 años trabajando en consejería y estoy haciendo una maestría ahorita en terapia restauradora, se llama, de temperamentos. Y tenemos casos que nos piden trabajar en 8 citas. 8 sesiones son 2 meses o 8 sesiones son 6 meses, cada 15 días una cita, cada cita de 1 hora. Y no terminamos los procesos. Entonces, son casos densos. En este curso solamente es una pincelada, pero para esa pregunta en un consejero, primero, debe tener ya su llamado. O sea, si es un consejero con llamado de parte de Dios, como lo acabamos a ver en Gálatas, podemos hacer procesos. Yo tengo personitas que he caminado con ellas años
años, 3 años, 4 años. Adicciones, por ejemplo, mm, con especializaciones, con remisiones. Entonces, no podemos decir que en tanto tiempo podemos atender a una persona por tantas áreas. Entonces, y decir, pero sí es aconsejable hacer procesos, porque es que me faltó las otras 10 horas de clase, las otras 10 clases, porque en un proceso siempre tú vas a encontrar muchas raicitas. En un caso específico, por ejemplo, una personita viene con problemas de alcohol, está batallando con el alcohol, es alcohólico, no puede dejar el alcohol, ta, 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 ta. Pero ese es el problema que viene y me muestra aquí en consejería. Este papá es alcohólico y entonces ya los hijos están asustados, la esposita se quiere ir de la casa, no sé qué. Este señor, este Juan que tiene problemas de alcohol, no solo tiene problemas de alcohol, que cuando yo estoy hablando, ¿por qué te tienen miedo a los niños? Porque les pego muy duro cuando llego borracho. Entonces tengo un problema de violencia. Pero ¿qué pasa aquí? Que es que tenemos problemas en la casa porque el sueldo no nos alcanza. ¿Por qué no nos alcanza el sueldo? Porque se lo toma, se lo bebe. Entonces tenemos un problema económico. Ta, ta, ta. Entonces vamos a tener muchos problemas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿En cuántas sesiones vamos a trabajar? El alcohol, pues necesitamos una remisión urgente a un proceso de Alcohólicos Anónimos o un proceso de ta, ta, ta. Y la ira se maneja acá, otras sesiones. Entonces no podemos definir. Depende del caso. ¿Te contesté o te enredé? Ok, Daniela. No, yo, pues mi pregunta era, digamos, lo que estamos hablando de, dijo una modelo famosa, hombre con hombre, mujer con mujer, pero digamos, se puede la posibilidad de que, porque pues a los transcursos de los años yo he visto mucho eso que es mejor evitar yo con una mujer y el hombre con el hombre, pero se podía hacer como algo online. O sea, se recomienda, digamos, hacer una consejería online, en este caso que sea, digamos, con un hombre que se necesite urgente en vez de presencial para evitar cosas. Ok, sí y no. Sí es una buena posibilidad que lo podemos hacer, pero es que la consejería no es solo el contacto físico, es algo que debo evitar cuando es presencial, el toque físico, el abrazo, el toque, las manos, el vínculo con los ojos, sí y no. No, porque la consejería muestra mucho el alma del aconsejado. La persona va a sacar todo sobre sí, sobre el interior. Y en los procesos del alma, en el alma, ustedes recuerdan que tenemos nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros recuerdos, nuestra voluntad. Somos espíritu, alma y cuerpo, dice Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses. Entonces, en el alma está toda la parte emocional, todos nuestros recuerdos, y en el alma es donde está el problema que yo tengo cuando yo vengo a consejería. Entonces, cuando tú, Daniela, escuchas por una hora y una vez a la semana a un varón que tiene esta necesidad, se puede hacer un vínculo emocional con esa persona. Entonces, lo que estamos evitando es el vínculo, el pasar, la responsabilidad con la otra persona. Entonces, dependiendo del caso puede ser, si es un discipulado es diferente, pero si ya es un problema complejo, complicado, entonces hay que tener cuidado con el tema. Si estamos hablando de pronto, de un discipulado, de pronto, yo tengo, por ejemplo, unas consejeras financieras, son dos chinas muy divinas, muy lindas de mi iglesia, maduras, grandes, mujeres de plata, son solteras, tienen su carro, su empresa, son contadoras públicas y son las consejeras que están en nuestra iglesia de finanzas. Ellas se tienen que reunir con hombres gerentes de compañías, por ejemplo, hacer consejería. ¿Se acuerdan de la consejería educativa, que es para hablar de finanzas? Entonces, hay que tener cuidado. Entonces, siempre como es de plata, como es de esto, entonces usualmente ellas piden a estos gerentes de empresas y todo, ok, estará tu secretaria cerca, vendrá tu secretaria a la charla, podremos hablar con tu gerente, podemos hablar con todo, y se hacen charlas de 2, 3 personas para evitar
No vamos a hablar de cosas del alma, no vamos a hablar de problemas emocionales, pero pues sí son divinas y tienen harta plata. Entonces uno no sabe qué pueda pasar. Entonces tenemos que cuidarnos. ¿Listo? Voy a mostrarles la última, no los voy a dejar descansar. Hoy no los voy a dejar descansar y dirá alguno de ustedes, nunca nos dejó descansar. Pues nunca les dejé descansar. Es que yo tengo mucho que decir, pero vamos a salir más temprano. Entonces, vamos a ver qué pasa con nuestro encuentro. Nuestro encuentro, ya la próxima semestre que me inviten, entonces saben que tienen que traer lonchera. El encuentro, entonces cuando nos vemos con la persona por primera vez, ¿qué pasa? Vamos a saludar muy bien. ¿Se acuerdan del consejero del doctor Corazón? Si no se acuerdan, acuérdense porque es una de las preguntas del examen. El doctor y doctora Corazón. Pum, 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 pum. Ahí está. Hola, ¿cómo estás? Qué bueno volver a verte. Estoy muy feliz, te estaba esperando. Qué bien que vienes hoy. Por fin nos vemos. Qué rico poder estar. Cuidar el tono de voz, no gritar y no ser así eufóricos, pero tampoco estar. Hola, qué bueno verle, qué bueno estar con usted. Ta, ta, ta. Estoy muy triste por lo que te estaba pasando. No, tener un tono de voz agradable, bonito, qué bueno que estás aquí, bendiciones, me alegra verte. Yo usualmente doy un piropo porque atiendo a mujeres, ¿cómo estás de linda? ¿Cómo estás? Ay, qué bueno que la persona viene atribulada, viene triste, entonces qué bueno poder volverte a ver. Gracias por ser valiente, por ser esforzada, por venir acá. Empezar de manera informal, rompiendo el hielo. Bueno, ¿cómo te fue? Si es presencial, ¿cómo te fue en el transporte? ¿Cómo te fue con tus hijitos? Qué bueno que estés acá. Uy, está haciendo mucho frío. ¿Quieres una agüita aromática? ¿Quieres un tinto? Ta, 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 ta. Es muy bonito poder tener. Y cuéntame cómo estás en la oficina, cómo están, cómo dejaste a tus hijos y elaborar una oración sencilla, pero ferviente, llena de esperanza y aliento. Entonces, permíteme, podemos orar y venir delante de la persona de Jesús para que descanses. Eso es después de romper el hielo, después de tomarse el cafecito, el tintico, el dulcecito. Y vamos a hacer una oración para poder iniciar este tiempo de conversación. Entonces, es muy importante hacerlo. Iniciar, iniciar con una frase o pregunta. Y esto es muy importante, ¿cómo vamos a hacer las preguntas? Entonces, es claro para nosotros que vamos a ser bonitas personas, que vamos a cuidar el tono de voz, ni muy apagado, ni muy triste, manejar un bonito saludo, romper el hielo, pero ojo con romper el hielo, se me olvida decirles que no nos vamos a demorar mucho tiempo en eso. O sea, sí, lindo tu bolso, hermoso. ¿Y dónde lo compraste? No, es que este bolso me lo regaló la tía y la tía es que vino al cumpleaños, pero resulta que yo no era la única que estaba cumpliendo años, mi mamá también, pero a mi mamá se lo regaló, pero no le gustó nada, no, nada. Tenemos que hacer rompehielos más cortos, corticos, sencillos, pero bonitos. Hacer una oración de fe y vamos a iniciar entonces nuestras preguntas. ¿Cómo iniciamos ese primer encuentro, ese segundo encuentro en todas nuestras maneras de hablar con el aconsejado? Entonces, ¿cómo vamos a hacer preguntas? Esto es muy importante. Bueno, y ahora ya rompí el hielo y ¿qué le voy a preguntar a esta persona? Entonces, vamos a tener de pronto, necesitamos, si ustedes son como yo, es importante, antes de formular preguntas, es importante siempre que hables con una persona, si tienes muy buena memoria, pues después tomas notas de lo que le preguntaste. Pero si estás como yo ya en una edad interesante donde se te olvidan las cosas, es muy importante tomar notas. Yo manejo siempre un permiso especial para preguntarle a las personas. ¿Puedo tomar nota de lo que vamos a hablar? Por ejemplo, los nombres, la edad, todo esto que tú hiciste en tu genograma es importante. ¿Por qué se hace la historia de vida? Porque básicamente son los primeros datos que se le piden a la persona. ¿Qué hace? ¿Cuál es su profesión? ¿Si está casado? ¿Cuántos hijos tiene? En fin, en fin, en fin. Entonces siempre pides permiso. Ahí está la libretica de notas y el punto número uno es pedir permiso si tienes que tomar apuntes. Si tienes una mente pues brillante y no tienes que tomar apuntes, estaría muy bien. Y después de la consulta o de la cita, pues tú tomas tu cuadernito, tu hoja de apuntes y escribes porque después se te pueden olvidar algunos datos. Uy, esta persona me dijo que era casado o no era casado. ¿Cuántos hijos es que tiene? Tres, cuatro.
pero si lo tengo anotadito de pronto no se me va a olvidar. Entonces vamos a plantear preguntas individuales, no hacer varias al mismo tiempo. Cuéntame cómo te sientes. Cuéntame cómo estás hoy. ¿En qué yo te puedo ayudar? Finalmente hablamos en la iglesia sobre el problema de tu hijo. Cuéntame cómo sigue lo de tu hijo. No, oiga, manita Pepita, cuénteme cómo le fue con su hijo, pero su hijo finalmente se casó, pero su hijo finalmente está, pero su hijo tal cosa, de a una pregunta para que la persona pueda empezar a contarme, porque el primer momento de la consejería es muy delicado, es muy denso, la persona tiene miedo. La persona está asustada. Yo he tenido personitas en mi consulta que están nerviosas, que las manos les sudan, que le duele el estómago. Usualmente yo ofrezco agüita aromática o tinto, un dulcecito o un vaso con agua para que la gente se calme, porque cuando ya las personas van a venir a contar su problema, están seguramente muy nerviosos. Entonces vamos a plantear preguntas muy individuales, de a una sola pregunta, no hacer varias al mismo tiempo, ni tres o cuatro, que ni se contesten o que la persona se turbe. Muy seguramente cuando tú lances una primera pregunta, cuéntame. Entonces, ¿vamos a hablar de tu hijo? Sí, pastora, yo tengo 3 hijos y le quiero hablar sobre mi hijo menor. Ah, bueno, cuéntame cómo se llama. Pedro. Ah, qué bien. ¿Cuántos años tiene? ¿Y cuál es el problema que tiene? ¿Está en Colombia? ¿No está en Colombia? Ta, ta, ta. De a una pregunta para que la persona, ahora, muy seguramente debes tener la capacidad de que le plantees una sola pregunta y la persona con una pregunta te responda 10. Vamos a hablar de mi hijo Juan. Mi hijo Juan tiene problemas de alcohol, pastora, y se casó hace poco y le da unas muengas a la mujer impresionantes y todo el sueldo se lo está gastando. Entonces te está contando 5 cosas de las cuales ya le ibas a preguntar. Entonces debes estar atento. Ah, ok. Qué bien. Y dejar que, no, espere que yo no quería que me dijera qué estaba pasando, yo solo quería de quién vamos a hablar. No, no puedes interrumpir a la persona, sino que muy seguramente, dependiendo del temperamento del aconsejado, te va a decir una cantidad de cosas o no te va a decir, sino puntualmente. Con un adolescente, ay Dios, qué difícil, no sé cuántos aquí, Iván va a tener que aprender arte de comunicación, supongo que es un excelente comunicador, porque Iván, hablar con los jóvenes y los adolescentes, qué cosa tan difícil, es muy complicado. Hijo, ¿cómo estás? Bien. ¿Quieres que ore por ti? No. ¿Y por qué viniste a hablar conmigo? Porque me obligaron. Y queda uno ahí, pero perdido. ¿Qué estás estudiando? Bachillerato. ¿Qué quieres hacer en la vida? No sé. Y ahí se queda uno con un adolescente. Ese sí son de a una pregunta y de a una respuesta, no más. Entonces, debemos tener el arte de la comunicación. Formule preguntas que aporten información y luz sobre los verdaderos problemas. Entonces, debemos ser puntuales. ¿De qué estamos hablando? De alcoholismo, ¿de qué estamos hablando? De separación, de divorcio, ¿de qué estamos hablando? Ok, entonces cuéntame, ¿por qué estás diciendo que es alcohólico? Pues, pastora, porque desde hace tanto tiempo toma, bebe, llega borracho, pierde la noción del tiempo, por ahí, la deuda económica es por eso, por eso, por eso. La persona te va a dar información clave sobre el alcoholismo. Ah, y es que es alcohólico, sí. Y ¿él va a la iglesia? O sea, ya me fui para otro tema. Ah, ¿y le gustan los jeans o los pantalones de cuero? ¿O tiene moto o tiene carro? No, estamos hablando del problema que tiene alcohol y entonces vamos a trabajar el problema que tiene alcohol. ¿Me hago entender? Entonces, vamos a formular preguntas que aporten información y luz sobre los verdaderos problemas. Preguntas abiertas. ¿Qué son preguntas abiertas? Es que la persona pueda hablar del tema, no dejarlo solo como, ¿es casado? Sí. ¿Cuántos años de casado tienes? 15. Es poder que la persona hable abierto, es hablar, es poder comentarlo. No que nos diga no, sí, no, sí, sino que cuéntame por qué estás diciendo, explícame tal cosa, que la persona tenga un motivo para hablar. ¿Estamos hablando de tu hijo el mayor o el menor?
el mayor, porque es que tal cosa, porque el menor es una belleza, porque tal, no, estamos hablando ¿de qué estamos hablando? De tu hijo. Entonces la persona puede decir, pero cuéntame más. El consejero dice, pero cuéntame más sobre tu hijo. Preguntas abiertas para que, ay, perdóname, para que la persona pueda estar explicándolas. Por ejemplo, las preguntas abiertas, bueno, y también ahí no sale, no sé por qué no sale, pero también hay preguntas que son cerradas, se llama haga preguntas abiertas y preguntas cerradas. ¿Qué son las preguntas cerradas? Una sola cosa. ¿Cuántos años tiene? 15. Ya. Estamos hablando que vive en Bogotá o en Cali. En Bogotá. La persona solo me va a dar un dato puntual. ¿Estás casada o estás en unión libre? Unión libre. Una pregunta cerrada es una sola respuesta. Una pregunta abierta es que quiero que me hable más sobre el tema, básicamente. ¿Cuántos años me dijiste que tienes? ¿15 o 16? 16. Explícame qué número de hijo, de hermano eres. Yo soy el tercero por esto, por esto, por esto, por esto. Es una pregunta abierta. Una pregunta abierta es la que yo les hice a ustedes en la historia de vida. Cuéntame sobre tu adolescencia, cuéntame sobre la juventud, cuéntame sobre esto, cuéntame sobre lo otro, cuéntame de, este es el proceso que necesitamos tener con esta persona. Entonces, esto es básicamente lo que tú puedes manejar en una consulta o entrevista de forma superficial, que lo puedes hacer fácil sin ninguna complicación. Al final, aquí después de formular preguntas, siempre, al inicio y al final de toda consejería, sea formal, informal, de visita educativa, preventiva, siempre debe haber una oración inicial y una oración final y dejar que el Espíritu Santo de Dios entre a lo profundo de esa vida. Preguntas cerradas. Hay preguntas abiertas. ¿Alguna duda que puedan tener sobre la introducción a la consejería que hemos visto en estas 8 clases? Pregunten ahora o callen para siempre. Básicamente, no voy a entrar a detalles específicos con buscar información sobre los procesos, porque ese es el siguiente nivel del curso. Aquí solamente tú necesitas saber que hay una meta específica. Las personas están buscando, el aconsejado necesita que tú seas una persona madura en Cristo Jesús y que puedas orar por sus procesos, puedas saber escuchar, puedas guardarlo en tu corazón y que no seas ni un consejero que lo va a salvar, ni un consejero juez, ni un consejero mesías, ni un consejero obsesionado por la guerra espiritual y la batalla espiritual, ni que vayas a darle 1000 consejos a la persona, sino hay un término importante que se llama en medicina, que es no hacer o hacer el menor daño posible a la persona, que es de las primeras clases que yo le di. Entonces, Ingridcita, cuénteme su pregunta, mijita. No, soy yo. Bueno. Mm, Respecto a lo que acabamos de tocar, el tema de las preguntas, si la persona es totalmente cerrada, o sea, si yo le haga preguntas abiertas o preguntas cerradas o trate de sacarle como el tema de conversación para que se suelte, si la persona es totalmente cerrada, ¿cómo se manejaría? Bueno, en este nivel de consejería que ustedes van a terminar, en este nivel de consejería, ustedes solo van a poder y les van a llegar personas que quieran manejar una respuesta para su problema. Ustedes no tienen en este momento toda esa capacidad, y con amor se los digo, para manejar problemas donde la esposa tiene un problema familiar con su esposo y Amador, y entonces usted lo llama y le dice que venga y que hable con usted y que me ayude, porque Amador, ayúdeme, ese hombre no quiere dar para la comida, tenemos problemas financieros, no sé qué, y usted lo llama. No,
porque la consejería se da en un ambiente donde el aconsejado necesita, quiere y desea su proceso de sanidad y de restauración y necesita el consejo. Entonces, si en este momento, en este primer nivel, en este primer escalón de consejería, de introducción a la consejería, en Dana vas a manejar procesos, es porque los chicos y las chicas quieren un cambio, es porque necesitan el consejo. Mira, Dana, ayúdame, ¿cómo me relaciono mejor con Dios? ¿Cómo hago que no puedo orar, que yo no sé orar, que no entiendo la Biblia? Ah, ok, reunámonos en una consejería educativa y te voy a dar un discipulado como escuchar a Dios. Entonces, estas personas sí necesitan y sí quieren el consejo. Ustedes en este momento no van a manejar a menos que se capaciten para ese tipo de confrontación. Entonces, por ejemplo, tú no vas a manejar preguntas cerradas porque la gente que va a hablar contigo en este nivel quiere la ayuda, necesita tu ayuda. Entonces, no te preocupes, lo que yo te digo, pero a veces vamos a tener remisiones. Por ejemplo, tú eres Dana Divina y tiene en la iglesia está la mamá de Mateo y Mateo tiene 14 años. Entonces, la mamá de Mateo, que se llama María, viene y dice, Dana, mira, ¿por qué no me ayudas con Mateo? Es que Mateo está todo rebelde, Mateo no quiere venir a la iglesia, Mateo, ¿por qué no me ayuda con él? Entonces, si de pronto Dana en el servicio, en el culto, engancha con Mateo, lo llama, no sé qué, y Mateo, ¿y cómo estás? Y que no sé qué, y enganchas con él y logras que él te diga, oye, Dana, mira, es que yo no entiendo eso de leer la Biblia ni nada, y enganchas con él, lo atraes, dices, mira, es que yo quiero hablar contigo de eso, entonces reunámonos en la iglesia, en la cafetería, en esto, en lo otro. Entonces vas a tener que tener la capacidad y la destreza para entrar al corazón de Mateo, porque es un adolescente. No te está haciendo preguntas cerradas porque no quiere hablar contigo, te está haciendo preguntas cerradas porque es adolescente. Ajá, ¿cómo se lee la Biblia? ¿Y cómo oro? ¿Y cuántas palabras digo? Ah, entonces ahí es otro tipo de destreza que debes tener, Dana, para poder hablar con el muchacho, pero es diferente. En este nivel que todos ustedes manejan, Iván debe tener capacidad para hablar con sus jóvenes. Y debe haber, ¿se acuerdan de una consejería que yo les enseñé de prevención? Entonces, las charlas de Iván a los jóvenes tienen que todas tener un nivel de prevención. Tengo que decirle al joven, cuidado, ten cuidado con los iguales, ten cuidado con los medios de comunicación, ten cuidado con las personas que estás viendo, estás atacado, siendo atacado por el mundo. Y cuando esa palabra de prevención llegue al corazón del joven, el joven va a decir, ay, Pastor Iván, ayúdeme, es que tengo problemas en esto. Y vas a conectar con el chico y el chico no te va a dar preguntas cerradas porque el chico quiere una respuesta, quiere ayuda. El chico va a estar contigo conectado. Entonces, en este nivel, muy seguramente preguntas cerradas no. ¿Cuándo tenemos esas preguntas? Cuando ya manejamos procesos y las señoras traen a los señores a las señoras, la hija, la mamá, al tío. Ahí es cuando, qué bueno verte, hermano, Dios te bendiga, qué bueno que estés aquí y nos acompañes en este proceso con tu esposita. Sí, es que ella me dijo que viniera. Yo estoy acá, obediente. Ahí sí tenemos problemas y debemos tener algo que se llama en el siguiente nivel, que se llama comunicación efectiva, comunicación eficaz para poder enganchar con las otras personas, ¿ok? ¿Te contesté? Daniela, Daniela y Lida. No, pues creo que ya se contestó la pregunta porque era, digamos, si un muchacho a primero quiere hablar y se acerca tan normal, pero después como que lo que quiere contar o lo que quiere hablar no puede por temor o por pena, pero quiere, pero a la misma vez no puede. ¿Cómo se maneja eso? Porque si estaría dentro de lo que nosotros, digamos, estamos haciendo, pero a la misma vez sería como otra parte del módulo que falta, porque quiere hablar con nosotros, pero a la misma vez no puede. Claro. Y eso es que tengo que enganchar mi ministerio con la consejería. Entonces debe ser tan bueno lo que tú enseñas y predicas en el altar, tan diciéndole lo que quieres, lo que tú sabes que te quiere preguntar. Entonces los chinos, volvamos a la oración. Entonces tiene que ser tan buena la prédica o la palabra de prevención que ellos tienen que conectar con eso. Nosotros estamos dando, nosotros en la iglesia
Tenemos un grupo, una pareja de jóvenes esposos que están dictando un taller sobre el mundo y la carne. ¿Cómo nos ataca, cómo nos debilita el enemigo? ¿Por dónde vienen los dardos del enemigo a nuestra vida? Por el mundo, por lo que nos da el mundo y por la lucha que tenemos con la carne y con Satanás. Entonces ellos hicieron un material muy bueno, ellos hablan del tema, los chicos no preguntan, pero después como de 5 o 6 sesiones, los chicos empezaron a alzar la mano, porque estos líderes empezaron, divino tu perro, Yolima, me tiene loca. Divino. Entonces, los chicos empezaron a contar su historia. Los líderes empezaron a contar su historia. Es que yo soy tentado por los medios así. Es que a mí me tienta la carne así. ¿Cómo me tienta Satanás en mis pensamientos? ¿Por qué? Porque pienso. Y los líderes conectaron. Cuando ellos empezaron a dar sus ejemplos, cuando ellos empezaron a contar sus historias de vida, cuando ellos empezaron a contar todo esto, los chicos empezaron a hablar. Ah, es que eso que tú estás diciendo, sí, a mí me pasa. Y el muchacho no va a decir nada más. Es que a mí me pasa. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál fue el tema que te llamó la atención? Ay, cuando tú contaste que luchas con tal cosa. Mm, y ahí ya puedes engancharlo. O sea, tiene que haber un vínculo de intimidad, tiene que haber un vínculo de conectividad para que él se identifique contigo. Y ahí conectas y ahí puedes hacer preguntas. Estamos hablando del tema de pornografía que te conté. Sí, 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 sí. ¿Quieres saber más sobre el tema? Sí. ¿Estás luchando con eso? Sí. ¿Quieres salir de ahí? Sí. ¿Quieres hacer una oración para que Jesús te sane? Sí. No te voy a decir nada más. Pero como es un tema que tú contaste, que tú manejas y que sabes cuál es la lucha por dentro, tú haces las preguntas y el adolescente decir, sí, no, no, yo no tengo problemas de eso. Yo lo que tengo problemas es que yo fumo en el colegio. Cuando usted contó lo de, ok, fumas 2, 3 cigarrillos al día? Sí. ¿Quieres dejarlo? Sí. ¿Quieres que hagamos? Sí. ¿Mm? Enganchas, tienes que enganchar con un adolescente. ¿Cómo se va a poner el adolescente muy, muy sensible, que pueda tener la confianza que tú estás guardando lo que te está contando? Que no lo vuelvas a contar, que no lo digas de esa forma, público, ¿no? Entonces, ¿te conté? ¿Te contesté? Es difícil con los jóvenes, pero no es imposible. Contando la historia de vida, contando la historia de vida, es importante hacerlo. Iván, perdón, no, perdón, Iván, perdóneme, Iván, ahorita lo dejo hablar, Lida. Seguía Lida. Gracias, profe. ¿Cómo logra, profe, uno cuando ya maneja un nivel de consejería como el que maneja la profe Luz Ángela, que son muchos casos, que es su labor continua, de irse a dormir tranquilo y no lograr, o sea, cargar uno, porque algo que a mí me cuesta, digamos, cuando mirábamos la del Mesías, es un poco cómo dejar el problema del otro y no sentirlo uno como propio, ¿sí? Y en el volumen que lo maneja, digamos, la profe, que son muchos casos, que son varias edades, como irse uno sin cargarse con toda la situación de ellos. Denso. Es denso. Bueno, ahora que lo estoy manejando en otro nivel después de 30 años, yo tengo todas las etapas y tendríamos que hablar de eso y ya de pronto una asesoría privada, te puedo dar una consejería privada. Porque a lo largo de la vida adquirimos experiencia y pues son 30 años. Entonces yo he tenido todas las etapas. Manejar muchas ovejas, manejar muchos procesos día y noche y llegué a algo que se llama burnout, quemada total, donde si atendía a una persona
Yo atendía personas a las 9 de la noche, era la última cita y terminaba a las 10:30 de la noche. Con este tipo de problema no dormía. No dormía porque pues es álgido escuchar. Y yo tengo un temperamento, hablando de temperamentos, algún día les hablaré de eso, que hace que mi mente procese mucho. Entonces yo caí en un fuerte agotamiento. Entonces ya después de tantos años de experiencia, ya es saber qué puedes manejar, hasta tanto puedes manejar, qué nivel, a qué horas tengo que desconectarme de los procesos, hasta qué horas atiendo personas y cómo puedo delegar y cómo lo puedo manejar y qué casos manejo, qué casos ya no manejo, ah, qué remisiones hago, mis tiempos de sueño, mis tiempos de comida, mis tiempos, porque yo también tuve una época en que atendía a muchas personas y no comía. Yo tuve una época de adicción, yo fui adicta. Compañeros, estudiantes, para que sepan que editen este Zoom, yo fui adicta a la Coca-Cola. Yo fui adicta. Adicta era que toda mi bebida era Coca-Cola desde la mañana a la noche. Yo fui adicta. Y eh, no comía. Entonces, el no comer produce un problema aquí, el no dormir produce otro. Entonces, ya tengo los niveles. Entonces, si quieres, conversamos y te cuento cómo lo manejo y lo hacemos. Pero siempre es, primero, número uno de esta respuesta. No soy el consejero Mesías. El consejero Mesías aparece en tu material por mi culpa. Yo no soy la salvadora, ni soy la respuesta, ni soy la única que puede ayudar a esa persona. Aquí el que interviene es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, yo no me cargo, yo no me llevo, yo esto, yo lo otro, pero es un proceso de aprendizaje. Gracias por la pregunta y con mucho gusto para servirte si le sirve a alguien. Sigue Iván, después Yolima, Michelle. Iván. Bueno, digamos que no es como una pregunta como tal, sino como eh, testimonio. Digamos que me he sentido muy identificado a lo que hemos hablado hoy, ¿sí? En el sentido de que, digamos que en varios aspectos, digamos, los padres son los que me buscan a mí, no los chicos. Entonces los padres a veces buscan, Iván, ayúdame con tal chico, ayúdame con mi hijo, es que él está pasando por tal cosa, te lo recomiendo, ¿sí? Entonces quieren buscar una salida, ¿sí? De lo que le está pasando a su hijo por medio de su líder, ¿sí? Pero el chico no se abre conmigo o el chico no es totalmente cerrado. Y también cuando yo quiero abrir o entablar una conversación, no encuentro que el chico se abra conmigo. Entonces, digamos que ahí he estado un poco de pronto frustrado, digo, eh, mm, realmente lo estoy haciendo bien, pero digamos que viendo los tips y todas las cosas que hemos visto, yo digo, en alguna u otra manera lo he hecho, ¿sí? En algunas cosas he tratado de implementar algunas cosas de las que hemos hablado y yo digo, a veces no se abren. Entonces digamos que a veces uno se siente frustrado en ese aspecto de que no se logre. Y también han pasado jóvenes que a veces vienen y piden un consejo y me frustra también, digamos que yo me pongo a pensar en ese aspecto porque me piden un consejo, yo se los doy y a la semana siguiente hicieron lo contrario del consejo que yo les pude dar. Digamos, un chico decía, es que iban los tatuajes, me hago, no me hago tatuajes, y en un momento dado, ¡pum!, salió con un tatuaje. Y contradictorio a lo que yo le había de pronto dicho o abierto mi corazón. Y entonces uno dice, pero entonces no toman el consejo, no lo toman y después, y uno pues a veces como que se carga en ese sentido porque eh, a- ahí me siento identificado en una pregunta que hicieron ahorita y es ¿hasta qué límite voy? ¿Sí? Porque pues como pastor, entonces uno entra a decir, uno no puede darse por vencido porque uno o sea, debe tener ese corazón dispuesto a siempre que si vienen perdidos, que si vienen cargados, estar disponible para ellos. Pero a qué medida yo voy y lo aconsejo, pero no me atienden los consejos.
pero pasa un ciclo y no veo un resultado y yo, digamos que oro y intervengo con él, pero a veces no se encuentra una respuesta, ¿sí? O una salida. Entonces, digamos que en ese sentido me he sentido identificado en esos aspectos. Necesitamos el nivel 2 de este taller. Por favor. Ay, es que lo que me dices es divino. Van a escribir en su material, la última hoja se llama, escriben perla, dos puntos. Escriban, perla, dos puntos, para no buscar la presentación. Perla en consejería. Perla en consejería. Nunca des un solo consejo. Nunca des un solo consejo. Siempre, mínimo, dile a la persona 3 opciones. Siempre mínimo, dale, perdón. Siempre mínimo, dale al aconsejado 3 opciones. Nunca des un solo consejo. Siempre darle al aconsejado mínimo 3 opciones, Iván. Para evitar que te frustres. Y tengo que hablarles a ustedes, y que nos permitan ya en el siguiente nivel ver la frustración. Porque la frustración acumulada, príncipe, la frustración es una emoción. ¿Se acuerdan de mi video de las emociones? Entonces, mucha frustración en mi ministerio porque estoy dando un consejo y no me obedecen y se van y se pierden y aparecen con el tatuaje. Muchas frustraciones puede producir enojo. Mucha frustración puede producir enojo. Mucha frustración puede llegar a la tristeza profunda y tener depresión. La frustración acumulada me puede dar ansiedad. Entonces, no vamos a manejar esto y lo vamos a soltar. Entonces, te vas a quitar el problema. Nunca le des a un joven una sola opción. No se tatúa por pa. No, no lo hagas. Tienes que siempre a cada tema hacerle una investigación. Entonces, vete primero por las infecciones. Vete por las infecciones de la piel, por lo que va a pasar. Usted hágase lo que quiera, joven, mientras usted se dé cuenta, el tatuaje es forever. Usted se tatúa y cuando tenga 60 años va a estar arrepentido de lo que se hizo. Chica, usted se tatúa la barriga y cuando va a tener hijos se va a dar cuenta que se va a arrepentir. Entonces, ten argumentos y le das 3 opciones. Una de las 3 es no te tatúes porque no es bíblico. La Biblia habla sí o no según la investigación que tú tengas del tatuaje, porque últimamente hay cristianos que dicen que sí se puede. Entonces, no sé, no me voy a meter en esos problemas suyos. Iván tiene problemas muy serios y delicados, su merced. Pero para todo, eso es uno. Nunca le demos a una persona, aunque sabemos, ¿cierto, Lida? A veces sabemos, no, pero es que la única respuesta para esta persona es esta. O sea, no, pero entonces busca, el espíritu te va a decir 3. Esto, si haces esto, uno le puede contar la historia mala. Si haces esto, te va a pasar esto. Si haces esto, te va a pasar esto. Y si haces esto, que es lo que dice la Biblia, vas a ser bendecido y prosperado, ta. ¿Cuál de las 3? Pues, tome la decisión, porque finalmente quien toma la decisión es el aconsejado, jamás el consejero, porque tú y yo no somos ni Mesías, ni Salvadores, ni doctor y doctora corazón. Para eso tienen sus primeros, los dos. El segundo consejo, Iván, siéntate con los papás, pero no en una consejería formal como hablarías con tus chinos. Siéntate con los papás, venga, cuénteme qué es lo que pasa. No, es que solo quiere ver redes sociales, es que solo quiere hacer esto, es que está desobediente, papá. Y haz una investigación de qué es lo que está pasando con los muchachos en la casa, para que tus predicaciones y tu tiempo de interactuar con ellos desde el altar hagas una consejería preventiva. Entonces, ¿cuál es el problema de las pantallas y no sé qué? Entonces tú predicas, tenemos líos porque esto hace el Instagram, esto hace TikTok, esto hace no sé qué, nos engancha y hablas desde el altar, la consejería preventiva para enganchar los chicos y oiga, hermano, yo tengo un problema. Yo ya soy adicto, yo ya tengo esto, yo ya tengo lo otro. Entonces, haz la investigación con papás, mira qué es lo que está pasando. Ahora, con los jóvenes que tú manejas, desde los 14 hasta los 25,
mucho de lo que está pasando es lo que el mundo les está dando a los chinos, pero también mucho tiene que ver con lo que pasó en casa. Mucho tiene que ver con eso. Entonces, muy seguramente hay que primero ayudar a los papás para poder entender a los chinos. Entonces, bienvenido a el mundo de los adolescentes, jóvenes y adultos, pero tienes que investigar. Entonces, el que sea asequible a ti es el papá, es la mamá. ¿En qué quiere que yo conecte? Ok, ok. De pronto, yo hago eso con los papás de los adolescentes. Entonces, de pronto, yo les sugiero a ellos lee este libro, mira esta historia, para que ellos tengan un mejor forma de comunicarse con sus hijos y así podamos. Cuando un adolescente ve que su papá o su mamá va a la iglesia y, y ellos, los papás cambian, entonces los chinos inmediatamente van a conectar contigo. Perdón, los jóvenes van a conectar contigo. Son muchas cosas que tenemos que hablar. Espero te haya contestado algo. Yolima. Bueno, profe, yo tengo dos preguntas. La primera es, mm, ¿le ha pasado que, por ejemplo, usted da un consejo y da otro consejo y da otro consejo? Y esa persona al final dice, "Mm, ya no quiero más consejos, no me interesa", y simplemente esa persona no vuelve. Sí, hasta se va de la iglesia. Mm, Pasa en las mejores familias y en las mejores iglesias. Sí, claro, 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 claro. Entró porque ok. quería, muchos de nuestros aconsejados, muchos no, un porcentaje interesante de nuestros aconsejados vienen a consejería para escuchar lo que quieren escuchar. Entonces, eh, quiero presentarte a mi novio, no sé qué, si sé más, Dios me lo dio, y esta es la persona, y vienen a la pastora para que la pastora diga, sí, 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 claro, ese es. ¿En dónde lo conociste? En Kinder, en una aplicación, él vive en México, viene a visitarme, nos vamos a casar la próxima mes, entonces pastora para hacer el curso, no sé qué, ta, ta, ta. Mm, ¿Cumple este requisito? Tres consejos. ¿Cumple esto? No. ¿Cumple esto? No. ¿Cumple esto? Y se van, claro, y los perdemos hasta de la iglesia. Sí. Ok. Primera pregunta. Segunda. Sí. Mi segunda pregunta es, cuando esa persona o ese aconsejado ha sido aconsejado en otra iglesia de otra ciudad, pero resulta que esa persona se tiene que trasladar para otra ciudad y eh, bueno, él asiste a su iglesia en esa ciudad, le dan consejería, pero él no quiere escuchar, él simplemente quiere quedarse allá con lo que le dijeron en la otra iglesia, donde hace mucho tiempo ya no va, donde no se congrega, porque pues obviamente es otra ciudad. Simplemente él solo dice, me quedo con el consejo que ese pastor alguna vez me dio, me quedo con el consejo de que esa persona alguna vez me dio, pero es como si viviera como en, bueno, lo voy a hablar en términos directos. Eso le pasa a mi esposo. Yo le digo, no puedes vivir en el proceso del consejo cuando tú estabas allá, ¿sí? Porque nosotros vivimos aquí, en Bogotá, y tú vivías allá. Pero en ese momento a ti te aconsejaron allá, te dijeron allá, te instruyeron allá, pero tú ya no vives allá, tú vives aquí. Entonces tú debes buscar tu consejo en la iglesia donde tú estás, donde tú te congregas. Pero él no escucha, él sigue contactando personas de esa iglesia, sigue de pronto como tratando de buscar un consejo que le den allá, pero no escucha los consejos de aquí. Entonces, pues simplemente yo cerré el tema, no le volví a decir nada, porque sentí que me volvía hasta cantaletosa y dije, bueno, será lo que Dios quiera, porque él se siente más identificado con las cosas que le han dicho allá. Entonces, hay que, o sea, cuando una persona es Bueno, así.
Primero, Yolima, gracias por compartirlo y eso se queda aquí, nadie puede decir nada y en la grabación solo lo escucharán los pastores y eso se queda guardado en este salón de clase, que es el esposo de Yolima. Dos, todos nuestros consejos deben ser bíblicos, bíblicos. Nuestra consejería debe ser bíblica. Entonces, si ese consejo bíblico que él recibió en una ciudad aplica, tiene que aplicar acá porque es bíblico, porque es bíblico. Entonces, no fue un consejo bíblico, sino fue un consejo humano lo que está siguiendo. Entonces, tres, todo ser humano tiene internamente algo que se llama mecanismo de defensa. Todos nosotros ponemos una muralla, un mecanismo de defensa y se queda con lo que más le conviene. Todos lo manejamos. Entonces, me conviene mucho el consejo de allá porque ese me beneficia, porque ese me gusta, porque tengo argumentos. Entonces, dice la palabra que tenemos que renovar nuestra mente continuamente. Entonces, ese consejo, por ejemplo, hay consejos que aplicaron cuando, perdónenme, amadores, que lo tengo acá en mi pantalla directa, cuando Amador tenía 25 años le dieron un consejo y ese consejo aplicó cuando él tenía 25 años, pero hoy tiene la edad que tiene, ya no aplica, porque estaba recién casado, porque las niños eran bebés, porque ahorita está, él dijo que en el nido vacío, pero no está en el nido vacío, pero él dijo que estaba ahí. Entonces ese consejo ya no aplica, que hay que renovar la mente. ¿M? Entonces tiene muchos componentes. Tu esposo necesita una renovación de mente y muy seguramente todos manejamos esto, queremos eso, es que entonces uno se queda como, ah, no, es que ese consejo me lo dieron hace tanto y yo con eso me quedé. Y tiene como compromiso mucho con su temperamento, tiene algunas personas son más dadas a recibir un nuevo consejo, otros no. Tiene que ver con el pecado que esté manejando. Muy seguramente él está luchando con un pecado y pues es difícil erradicar el pecado. Entonces a mí me sirve esto que me dijo Pepito Pérez, ¿sí? Que lo manejara. Muchos de nosotros tenemos que, si lo enseñamos, hay enseñanzas que tengo de hace 20, 25 años que tengo que renovar y cambiar y decirle a la gente, antes se enseñaba esto, pero ahora no se puede enseñar esto por esto y por esto, por esto. Entonces, yo he tenido personas que vienen y dicen, es que nosotros estamos en unión libre hace tanto tiempo y somos de tal, venimos de remitidos de tal iglesia, pero ¿qué pasó? ¿Por qué no arreglaron las cosas? No, nos dijeron que no había ningún problema desde que fuéramos fieles y no sé qué, y ta, porque son unas personas que manejan buenos recursos económicos y aportan generosamente a la iglesia. Entonces no había ningún problema. Consejo bíblico nunca les dieron, porque la Biblia dice otra cosa. Entonces, ahí toca orar que el Espíritu Santo pueda renovar esa mente, cambiar esa mente, porque son estructuras internas. Ahora, yo puedo querer la consejería, buscar la consejería, pero cuando vengo y escucho lo que dice la palabra, no aceptar el consejo. Me equivoqué. Puedo venir a la consejería obligado por el esposo o la esposa, porque si no, yo estos días tuve una consejería donde ella definitivamente dijo, me voy y me voy. Yo esto se acabó, se acabó, se acabó y se acabó, no sé qué se dice más. Entonces le dijo al esposo, "No, ya, con la maleta en el aeropuerto y todo". Y entonces él llegó allá, de verdad no les estoy contando una serie de televisión, les estoy contando una historia verdadera. Y él llegó allá y la vio con la maleta y dijo, ¿es en serio que te ibas a ir y me ibas a dejar y íbamos a echar por la borda estos 8 años de matrimonio? Y ella dijo, sí, sí, usted me dijo que me fuera, pues yo me voy a ir. Claro que yo me voy a ir. Entonces ella dijo, la única razón que voy a tener válida para no irme es que tú hables con la pastora Luzana. Entonces el Señor, ¿cómo llegó acá? Pastora, necesito que me atienda porque mi esposa llegó obligado. ¿Quieres cambiarlo? Pero yo no hice nada. Pero yo no tengo la culpa. Pero yo, ¿cuál problema tengo? Entonces, si vienes obligado, muy seguramente entonces necesitas saber que tienes que venir porque sí necesitas cambio, porque sí necesitas ayuda. Entonces, hay que orar por ello. Y bueno, yo creo que se me acabó el horario. La pregunta de Michelle es, no sé si la pueda contestar. Te la escucho. ¿Es una pregunta o un comentario? Porque se acabó la hora. Hola, buenas noches. No, no era una pregunta.
A ver, Pero no, era básicamente algo, bueno, no sé, cómo puede actuar uno cuando uno ve un líder, ejemplo, o un pastor que es consejero, pero este pastor, en vez de ayudar al aconsejado, usualmente los aconsejados salen heridos. ¿Cómo actúa uno pues, cuando ve esa situación? es un consejero juez. ¿Te acuerdas de la primera clase? ¿Es el consejero juez o es el Sí, 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 consejero o es el consejero detective? Ujú. Entonces, pues sí. para eso fue esta clase, Michelle, para orar, para poner delante del Señor. No queremos ser este tipo de personas, pero tampoco, tú dices que cómo actúa uno, o sea, si tú vas donde Sí, sí, ese tipo de o sea, consejero, ¿qué haces? sí, si uno ve la situación y usualmente las personas, tú te das cuenta que las personas salen heridas de esas consejerías, ¿cómo Ujú. actúa uno frente a esa situación, ya conociendo lo que Y, está sucediendo? ok, ¿y quién es uno? O sea, ¿qué papel tienes ahí en eso? Ejemplo, ¿Eres de la si yo lo puedo iglesia? notar, si yo que siendo el líder lo puedo notar, ¿qué puedo hacer? Solo es eso. Ok, ok, bueno, tienes Que ahí note ante que ti un estoy al tanto. consejero. Tienes un consejero juez, un consejero detective, un consejero, bueno, si eres líder de ese equipo ministerial, tienes que orar, pedirle al Señor sabiduría, guía y acercarte al pastor. Y pues hacer hablar con él de forma respetuosa, correcta, esto, noto tal cosa, pastor, si es viable hablar con él. Si vas a buscar problemas, lo mejor es entregarlo a Cristo y aprender de lo que hemos aprendido aquí, y es que no voy a hacerlo yo. O sea, si tienes nivel de influencia, eres desde el equipo pastoral, eres de los líderes cercanos del pastor. Ahora, esto tiene, como en los matrimonios, esto tiene dos lados. De pronto lo que la gente te dice es que vaya y resulta así, pero pues tú no sabes la historia de las personas que van allá o no conoces mucho. Entonces tienes que conocer mucho testimonio para meterte en el lío. Mi consejo es tres, no te puedo dar uno. Es que ores a Dios, al Espíritu Santo y al Señor te guíe. Dos, que puedas hacer una confrontación, como dice la palabra. Ve, acércate a la persona, al pastor, al líder, y le puedas explicar lo que has recibido, has percibido, en respeto y en autoridad, sin juzgar, sin acusar. Y tres, alejarte y callarte y dejarlo en las manos del Señor, porque es un tema álgido. ¿Listo? Espero te haya Listo, contestado. gracias. Mis queridos futuros consejeros, quiero bendecirlos en el nombre del Señor. Ha sido lindo estar con ustedes. De hoy en 8 días nos vemos para la clase final de Introducción a la Consejería. Haz tu material, mándala en un bonito PowerPoint, en una bonita carpeta, a mi correo electrónico con tu nombre. Anéxale los estudios bíblicos, anéxale el material. No quiero necesariamente que me pongan mis muñecos, no hay necesidad, no hay problema, me interesa la información. Ahora, si tú haces tu carpeta y pones toda la información que tomaste en clase, las 15 preguntas del examen van a ser fáciles, muy fáciles. Las preguntas van como tú hagas tú. Tipos de consejeros, tipos de consejería, metas de la consejería. ¿Qué voy a hacer con, qué pasa en la consulta? ¿Quién es el aconsejado? Si tú contestas, haces tu carpeta, vas a contestar tu examen, no hay lío. Cualquier pregunta puede ser por el correo electrónico, estoy aquí atenta. Adriana, dime. Profe, es que yo hoy envié el correo, pero no hice como mi resumen de las, o sea, como de las notas que he tomado. Y o sea, no sé si es posible reenviarlo nuevamente, el documento completo como con el resumen, por así decir, o ¿Y ya qué solo el quieres? resumen correo. ¿Quieres que te califique lo que me enviaste o quieres mejorar tu nota? No es mejorarlo, sino que pues si se puede enviar otro correo y pues ya lo tiene en cuenta. Listo. Listo. Entonces tengo el siguiente. Adriana. Listo, Adriana, no hay problema. Cualquier cosa me la escriben, por favor. El Padre les bendiga, el Padre Celestial les bendiga, les ayude. Ha sido lindo poder conocerles
y oro a Dios. Yolima, necesitas una cita de consejería con el pastor. Necesitas un proceso de oración y un tiempo bonito de oración e intercesión por tu esposito. Voy a hacer una oración. Padre, gracias por este grupo tan bonito de hermanos que están capacitándose para hacer la mejor obra posible, Señor, en sus iglesias. Yo te pido que todo lo que escuchaste, que lo que pudimos hablar, socializar, Señor, quede delante de tu presencia de una forma especial y que nos ayudes a hacer procesos, Señor, aquellos que necesiten entender que tienen un llamado especial y específico en el área de la consejería. Bueno, seguimos adelante. Y aquellos que entendieron que es una labor bastante de mucha responsabilidad y que seguramente pues todo lo que hablamos no aplica para sus vidas ministeriales, para su carácter ministerial, para todo lo que ellos manejan, estaría bien, Señor. Sabemos que son 9, 10, 11 personas que no van a hacer daño en las iglesias, que no van a dañar a las personas que les escuchen y que van a salir adelante, Señor, siendo siempre su mejor versión. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis queridos, el Padre